Hoy vamos a hablar acerca de los engaños finales que nosotros veremos previo a la venida de Jesús. La noche de ayer, ustedes recordarán, hablamos de cómo Dios, a través del capítulo 7 de Apocalipsis, nos dice de que Él está deteniendo los vientos de destrucción para que no soplen sobre esta tierra hasta que sus siervos sean sellados. Ahora, mientras esto se está llevando a cabo, también por otro lado vendrán engaños. El enemigo no se quedará con los brazos cruzados, sino que buscará, tratará, intentará poner engaños tan llamativos que, como veremos hoy, serán difícil de poder identificar a menos que nosotros podamos estar cimentados, enraizados, enfocados en la palabra de Dios. El tema tiene por título engaños finales, ¿verdad? Engaños finales. Gracias. Déjenme decirles que en los últimos días van a venir engaños de diferente forma. Y vuelvo a insistir, serán engaños muy sutiles, engaños que no van a poder ser identificados a menos que uno tenga un fundamento seguro en la palabra de Dios. Porque déjenme decirles, y ahorita se lo voy a probar, no todo lo que nosotros vemos es lo que parece. Déjeme repetir esa frase. No todo lo que vemos es lo que parece. Déjenme darles un ejemplo por acá. Miren esa figura ustedes. Ahora, ¿cuántos al mirar esa figura piensan que esa figura se está moviendo? ¿Alguno la mira moverse? ¿O qué tal esta otra? Sí, ¿verdad? Ahí no, acá así que todos a mirar la televisión. Si ustedes tomaran el tiempo para mirar esas figuras, al ojo natural, esas figuras parecieran que están en movimiento. Pero obviamente no lo están, son figuras estáticas. Pero la percepción del ojo da la impresión de que se están moviendo. Y eso es un ejemplo muy sencillo. A lo que voy es que cuando hablamos de engaños, los engaños que el enemigo está preparando para los últimos tiempos, serán engaños que apelarán a los sentidos y que a la vista humana o a una vista superficial parecieran una cosa, pero en realidad no lo son. ¿Qué tal esta otra imagen? Si yo les presentara estos dos billetes, y obviamente por quizás la proyección no lo podamos ver, pero hoy en día lidiamos con monedas o billetes en este caso que son falsos. Hay lavados de dinero que se hacen y básicamente se presenta la imagen de lo original, pero verdaderamente no lo son. Es algo irreal, algo falso. Pero un principio que quiero dejar claro en esta noche es el siguiente. Para que nosotros podamos reconocer los engaños del tiempo del fin, no podemos buscar o pensar en que mi energía debe de estar enfocada en entender todos los engaños que pueden haber, porque entonces estaríamos haciendo lo contrario a lo que verdaderamente Dios quiere. Lo que Dios desea no es que nos enfoquemos en los engaños tratando de entenderlos. Lo que Dios quiere es que nos enfoquemos en lo verdadero y nos enfoquemos, nos
fundamentamos en la realidad de lo que es verdad, no en la mentira. Y el ejemplo es este de un billete, para que alguien pueda entender qué billete es falso y qué es verdadero. No estudian las diferentes maneras en que los contrabandistas engañan el billete, de qué manera lo hacen que no sea real. Lo que las personas hacen, los que identifican los billetes, lo que hacen es estudiar el billete original, correcto. Y entre más ellos sepan cómo se mira, cómo se siente, las características del billete original, más fácil podrá ser para ellos identificar lo falso. Para nosotros como cristianos, entre más nosotros entendamos la palabra de Dios, más fácil será identificar los engaños del enemigo. Y el enemigo vendrá de manera interesante. Y vamos a leer algunos versículos. Acompáñenme al libro de Segunda de Corintios, el capítulo 11. Segunda de Corintios, si alguien no tiene Biblia, levante su mano, le hacemos llegar una Biblia. Queremos que todos puedan participar leyendo de la palabra de Dios. Segunda de Corintios 11, 13 al 15. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios 11, 13 al 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces la Biblia nos dice, miren, no se extrañen, no se sorprendan, porque el mismo enemigo se puede disfrazar como ¿qué? Como ángel de luz. Y miren lo que nos dice más adelante, segunda de Tesalonicenses, algunas hojas, páginas más adelante, encontrarán segunda de Tesalonicenses capítulo 2 del 8 al 10, donde dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. La Biblia dice que cuando Cristo venga, Satanás habrá impactado, habrá diseminado a través del mundo señales engañosas y mentirosas. Y dense cuenta que lo hará de manera poderosa, dice allí, con gran poder, señales y prodigios. De hecho, cuando leemos en el libro de Mateo, hemos hecho alusión a este capítulo anteriormente. Las primeras palabras en el capítulo 24 que Jesús dice al iniciar su sermón profético, en el verso 4 de Mateo 24 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y luego en el verso 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces, claramente la Biblia nos advierte, hijos, en los últimos días vendrán engaños, pero no serán engaños fáciles de poder identificar. Serán engaños que estarán llenos de luz, de poder, prodigiosos, asombrosos, llamativos. Y es allí donde el pueblo de Dios necesita estar atento. Ya también en el libro de Apocalipsis nosotros vemos también un recordatorio sobre lo que
sucederá previo a la venida de Jesús. Apocalipsis 12:9 nos recuerda la manera en que el enemigo ha operado desde el principio. Apocalipsis 12:9 dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Esta tierra, este mundo, ha sido el terreno donde el enemigo ha desarrollado sus engaños, y en el último momento, en el último tramo, en ese lapso final de la historia de este mundo, el enemigo buscará engañar a los que más pueda, pues eso ha sido lo que él ha hecho desde el principio. Capítulo 16, versículos 14 dice: pues estos son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. En esta noche pudiera yo pasar un buen tiempo tratando de identificar los diferentes engaños que se presentan en la palabra de Dios, pero solo quisiera dedicar tiempo para mostrar dos que percibo serán los más prominentes en los tiempos finales, y estos dos están en conexión con lo que nos dice el segundo mensaje del ángel que hemos leído desde el primer día que nos reunimos el sábado. Ustedes recordarán este mensaje triangelical. El segundo ángel, quiero llevarlos a esa consideración, capítulo 14 de Apocalipsis, verso 8, donde dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Babilonia no solamente fue un imperio real en la historia pasada, pero en el lenguaje profético, Babilonia es representativo de aquello que se opone a Dios. Desde el principio, si ustedes leen en Génesis 11, cuando se erige la Torre de Babel, vemos una oposición. Dios dijo: espárzanse, y los que quisieron construir la Torre de Babel dijeron: no, aquí nos vamos a quedar. De hecho, la palabra Babel, de donde viene Babilonia, significa confusión. Y aquí el segundo ángel dice que Babilonia, la confusión llegará a un punto donde caerá, porque ella ha hecho a beber del vino del furor de su fornicación. Y fornicación bíblicamente no solamente tiene que ver con allegarse a alguien fuera del matrimonio, pero en términos bíblicos, espirituales y proféticos tiene que ver con deslealtad, con engaño. Entonces, voy a pasar rapidito porque quiero que veamos estos dos engaños. De los dos engaños que en esta noche quisiera resaltar, el primero lo encontramos al inicio de la palabra de Dios, en el libro de Génesis, el capítulo 3. Voy a invitar que me acompañen. Génesis, capítulo 3. Porque este fue el primer engaño que el enemigo utilizó, y será uno de los engaños que utilizará en el tiempo del fin. Ustedes recordarán esta interacción entre Eva y la serpiente. La serpiente era astuta, dice el verso 1. La mujer empieza a conversar con la serpiente. Le dice: Dios nos ha dicho que no tomemos de ese fruto, porque si de él comiéramos o tocáremos, vamos a morir. Y luego llegamos al verso 4, donde la serpiente le dice a la mujer: no morirás. Desde el principio, el enemigo ha querido que el hombre crea algo que Dios había dicho y que el enemigo ha establecido o ha pretendido decir que no va a pasar. Dios les dijo a Adán y Eva:
no coman de aquel fruto, porque el día que de él comieren ciertamente van a morir. Y la serpiente viene y le dice, ¿sabes qué? Eso no va a pasar. De hecho, no solamente no va a pasar, ustedes no van a morir. Y esta idea de que el ser humano no muere, de que el ser humano verdaderamente no deja de existir, es una de las artimañas, de las falsedades que el enemigo ha propagado a través de los siglos. Tanto así que cuando uno estudia la palabra de Dios, uno se da cuenta de que desde la perspectiva bíblica no hay duda que el que muere, muere, deja de vivir. Pero el enemigo dice y sigue diciendo, no, no mueres, sigues existiendo, sigues viviendo a través de otros mundos o en otra forma, en otra materia. Hay algunos que creen en la encarnación, otros creen que cuando mueres pasas a un mundo diferente donde sigues elevándote. Y hay tantas ideas sobre lo que sucede cuando uno muere, todo porque desde el principio el enemigo quiso poner en tela de juicio y puso engaño y falsedad en la declaración de Dios. Últimamente han habido muchos libros que han salido que hablan acerca de la vida después de la muerte, o lo que le llaman the afterlife. Como les menciono, hay libros, hasta hicieron una película sobre El cielo es real, donde cuentan la historia de un niño que murió y que supuestamente cuando muere él es transportado al cielo, y él cuenta, ¿verdad?, la experiencia en el cielo, y luego en un momento futuro vuelve a revivir, y entonces, ¿verdad?, él dice, déjenme decirles lo que vi en el cielo. Y esto ha tomado mucha popularidad. Ahora, ¿por qué es este engaño tan importante que lo entendamos? ¿Por qué es que Dios desea que nosotros estemos claros en lo que sucede cuando alguien fallece? Voy a invitarlos a una interacción muy interesante en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 28. Algunos quizás lo han leído, para los demás, déjenme darles un poquito el trasfondo. Saúl es el rey del pueblo de Dios y ya había fallecido Samuel, el profeta. Y Saúl, en su desesperación, porque Samuel había sido como su guía espiritual, había sido su consejero, él traía el mensaje de Dios, Samuel le traía el mensaje de Dios a Saúl, entonces él encontraba fortaleza en esto. Pero en este momento Samuel ha fallecido, ha pasado al descanso, pero en la inquietud de Saúl, él busca a una pitonisa, a una hechicera, a una bruja, pongámosle. Y en los versículos 13 y 14 quiero que vean esta interacción que Saúl tiene con la mujer de Endor, aquella adivina. Versos 13 y 14 dice, comencemos del 12. Y viniendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Miren lo que estaba sucediendo aquí. Como rey, él no podía mostrarse como tal ante una pitonisa, ante una hechicera. Él se fue así de escondidas, camuflajeado. De hecho, en el pueblo de Israel, y vamos a leer a continuación, esta práctica era condenada. Él lo sabía, Saúl lo sabía, y por eso trató de cubrir su identidad. Pero aquella mujer lo identifica, le dice, tú eres el rey. Y miren lo que pasa en el verso 14. Él le dijo,
¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Vino el rey Saúl ante esta adivina. Ella le dice: pues yo veo dioses que suben de la tierra. Y entonces el rey le pregunta: descríbemelo, ¿cómo se mira? Y entonces acabamos de leer: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Y quiero que resalten ustedes allí que la Biblia dice que Saúl entendió que era Samuel. Él entendió, él dijo: ha de ser Samuel, ha de ser Samuel. Ahora, podemos seguir leyendo la historia, ustedes lo pueden tomar el tiempo, pero quiero llevarlos ahora a Primera de Crónicas, porque es un relato que va paralelo con lo que acabamos de leer en Primera de Samuel 28, pero en Primera de Crónicas nos da un detalle muy importante. Primera de Crónicas 10:13, miren lo que nos dice aquí. Nos está hablando de cuando Saúl muere. Dice: así murió Saúl por su rebelión con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una adivina. Miren lo que nos dice la Biblia. Saúl participó de algo. Él quería en su desesperación llamar a los muertos. Fue con una pitonisa, una adivina, una hechicera. Se hace esta presentación, pero luego la Biblia nos dice: ¿saben por qué murió Saúl? Saúl murió porque se rebeló en contra de la palabra de Dios, y específicamente dice la Biblia porque consultó a los muertos. Ahora, ¿por qué es esto así? Leamos otro versículo, Deuteronomio capítulo 18. Deuteronomio capítulo 18, versículos del 9 en delante. Deuteronomio 18 del 9 en delante dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Dense cuenta que claramente Dios les dice: esa práctica, eso de la adivinación, de consultar a los muertos, esa no es la práctica de los hijos de Dios, esa es la práctica de las naciones paganas. Y porque Saúl participó de algo que Dios había condenado, entonces la Biblia dice: así murió Saúl. Es tan claro cuando uno mira, y quizás el tiempo no nos dé en esta noche. Yo les invito, ustedes pueden tomar nota de estos versículos. Aquí hablan verdaderamente o bíblicamente qué pasa cuando uno muere. Eclesiastés nos dice, ¿verdad?, que mientras haya vida hay que aprovecharla, porque cuando morimos ya nada, el que muere nada sabe, ¿verdad? El que muere no tiene conocimiento de lo que sucede en esta tierra. Solamente voy a leer yo los versículos de Salmos, porque me parecen muy interesantes para considerarlos en esta noche. Salmo 115, verso 17. No alabarán los muertos a Jehová, ni cuantos descienden al silencio. Y luego en Salmo 146, verso 4, la palabra de Dios también nos recuerda lo siguiente: pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. La idea de que cuando uno muere, en realidad no muere, esa no es la doctrina, creencia, enseñanza de Dios.
Dios le dijo a nuestros primeros padres: si ustedes hacen eso van a morir. Y morir significa cesar la existencia. Y la Biblia reitera vez tras vez que cuando uno muere, uno deja de existir, deja de cesar de participar de lo que aquí en este mundo ocurre. No hay para el cristiano la idea, no existe bíblicamente la idea de que si alguien muere, esa persona va a venir a visitarlo o va a venir a ver cómo le va a usted. Eso no es lo que la Biblia enseña. Pero este será uno de los engaños que más profundamente ustedes y yo veremos en los últimos días. La idea de que, no. Ahora, por ejemplo, hablan de que si alguien muere, antes de que venga Jesús, esas personas van a tener la oportunidad de poder arrepentirse para que verdaderamente tengan la salvación. Aun cuando en la vida no la aceptaron, esa invitación, en algún momento Dios les va a dar la oportunidad de aceptarlo. Eso no es bíblico, porque el día de salvación es hoy, como se dice comúnmente, en vida. Es en vida, ahora que tenemos el aliento de vida. Ahora, déjenme pasar al segundo engaño que prevalecerá en los últimos días. Ustedes recordarán, en el libro de Daniel, nosotros hablamos de un poder que buscará cambiar, dice literalmente, los tiempos y la ley de Dios. Y es interesante cuando uno mira la ley de Dios a la luz de lo que registra el libro de Éxodo, el capítulo 20. Ahí tenemos, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Dios en vano, acuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. Todos esos son los mandamientos de Dios. Pero hoy en día ustedes se pueden topar con personas que han creído de que los mandamientos ya no son así, sino que son un tanto diferentes. Por ejemplo, ustedes van a encontrar personas que si usted les dice cuáles son los 10 mandamientos, le van a mencionar algo como este es 1, 2, 3, 4. Le van a decir algo como, bueno, uno de los mandamientos es santificar las fiestas. O van a encontrar personas que quizás sin darse cuenta el 6º mandamiento y el 9º mandamiento son el mismo, porque hablan de cosas impuras. No cometerás actos impuros, y aquí no cometerás o no consentirás a pensamientos ni deseos impuros. Y uno dice, bueno, pero los mandamientos de la Biblia no dicen eso. Pero ¿de dónde es que salieron estos mandamientos? A través del tiempo nos hemos dado cuenta de que se han establecido ideas, tradiciones y aún se han hecho cambios a lo que es la ley de Dios, y muy poca gente se toma el tiempo para decir, ¿será que esto es lo que la Biblia dice? ¿O simplemente me están diciendo lo que alguien piensa o lo que se cree o alguna tradición que por ahí se ha pasado de tiempo a tiempo? Y dense cuenta que cuando uno estudia estos mandamientos y los compara con los mandamientos bíblicos, hay un mandamiento que se ha sacado. Hay un mandamiento específico del que hablamos ayer, porque este mandamiento forma parte de lo que Dios establecerá como parte del sellamiento que Él realizará sobre su pueblo. Entonces el enemigo ha sido tan sagaz que ha dicho, vamos a quitar este mandamiento para que la gente no lo crea y entonces pueda ser engañada más fácilmente, porque va a seguir no lo que la Biblia dice, sino que va a seguir lo que se le diga. Y cuidado con seguir lo que se le diga.
Vuelvo a insistir, hermanos queridos, usted no me tiene que creer a mí. No le crea a una persona que está en una televisión y que habla bonito. No le crea a la persona, créale a la palabra de Dios. Usted tiene que saber lo que la Biblia dice, porque cualquier persona puede pararse y decirle de una manera categórica, de una manera muy bonita, muy convincente, esto y lo otro. No le vaya a pasar como a personas que conocí a alguien que en su casa tenía en una esquinita una mesa, y en esa mesa había puesto una Biblia y la tenía abierta justo a los mandamientos de Dios. Pero lo curioso es que en esta visita yo le pregunté a la persona, veo que tiene allí en la mesita los 10 mandamientos. ¿Ha tenido la oportunidad de leerlos? Y dice, mire, yo sé que son 10 mandamientos, dice, pero ¿cuáles son? No sé. Y sí le creí, porque cuando me acerqué a la Biblia, usted le podía pasar así el dedo a la Biblia y estaba más polvosa que a saber qué. Y muchas veces nosotros tomamos la Biblia como que fuera un amuleto, como que fuera algo que me va a dar suerte. En algunas culturas, ¿verdad? Quizás o familias se ha pasado la idea, ok, ten la Biblia allí abierta en la casa. Y no que estoy en contra de eso, pero la Biblia no solamente tiene que estar abierta en la casa, tiene que estar puesta en el corazón. La Biblia tiene que ser parte de nosotros, porque si solo la tenemos como un adorno, entonces se torna en eso nada más, un adorno. Y el engaño de Satanás sobre su ley, él busca engañar a aquellos que, al igual que esta dama y esta familia, la Biblia solamente era un amuleto, era algo para tener allí dentro del hogar. Nosotros como cristianos debemos recordar de que Dios estableció su ley y que dentro de esta ley, como lo vimos ayer, el cuarto mandamiento es el que nos recuerda quién es Él como el Creador, porque en los tiempos finales va a haber un esfuerzo para que todas las personas puedan honrar, respetar un día de la semana. Pero ¿saben qué? No va a ser el sábado, no va a ser el día séptimo. Va a haber un esfuerzo, y ya lo está habiendo, donde la idea de tener un día de la familia, un día para el ecosistema, la ecología, el medio ambiente, el mejor día para hacer esto es el primer día de la semana. Entonces el pueblo de Dios tiene que entender que el enemigo se va a mover a través de estas artimañas, de estos engaños, para tratar de que los que pudiesen llegar a ser salvos caigan en su trampa. Porque como ya lo mencioné, Satanás sabe que él es un enemigo ya que no tiene esperanza de victoria. Él es derrotado, ¿ok? Él ya sabe que perdió, pero él no quiere experimentar esa realidad solo. Él quiere tocar el corazón de Dios, adolecer el corazón de Dios a través de engañar a los hijos por los cuales Jesucristo dio su vida. Y por eso Él va a tratar de engañar, va a tratar de que usted y yo podamos desenfocarnos de lo que verdaderamente es importante. Ya la palabra de Dios desde el principio nos habla de que este día, el día de reposo, es el día que Dios estableció desde la creación. Ustedes lo pueden leer allí en Génesis 2. Y Él nos dice que Él lo apartó, lo bendijo, lo reposó, porque es un día que le recuerda a la humanidad de dónde viene.
El sábado nos recuerda, el día de reposo nos permite saber que nosotros no somos un accidente de la cosmología, un accidente de átomos que explotaron. Nosotros provenimos de la mano del Creador Todopoderoso. Y el día de reposo nos recuerda, porque en 6 días creó Dios los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es importante, hermanos queridos, que nosotros entendamos, en los últimos tiempos vamos a mirar engaños como estos y otros de igual manera. Engaños que tratarán de seducir, engaños que tratarán de desviar, engaños que tratarán de desanimar. Y para nosotros lo importante en esta noche es recordar que la palabra de Dios, y solo la palabra de Dios, debe de ser nuestro fundamento. Si usted ha creído en algo porque su abuelita creyó, porque su mamá creyó, su papá creyó, y usted llega a este momento y dice, bueno, pues viene de generación. Recuerde una cosa, usted hoy tiene la oportunidad de conocer quizás lo que ni su abuelita, ni su bisabuela, ni sus padres probablemente tuvieron oportunidad de conocer. Y porque si mi abuelita creyó en algo, eso no significa de que eso es lo que yo debo de creer. Aunque los remedios de las abuelitas, esas sí, créanlo, en los remedios de las abuelitas, esos sí son buenos. Pero en cuestión de fe, póngase a pensar, por ejemplo, en los discípulos de Jesús. Ellos habían sido criados en una ideología o una enseñanza judía. Y cuando Cristo se presentó y Cristo les habló del mensaje del reino, ellos tuvieron que decidir, ahora ¿qué vamos a creer? ¿Vamos a creer la tradición de nuestra familia? ¿Hemos sido judíos por todas estas generaciones? ¿O voy a aceptar ahora el conocimiento, la luz que ha llegado a mí? Usted quizás en esta noche tiene la oportunidad de aceptar una verdad que sus antepasados no tuvieron la oportunidad de aceptar. Dios en su misericordia se la extiende a usted. Ahora es oportunidad de decir, quizás mis abuelitos, bisabuelos creyeron en algo, el Señor lidiará con ellos de una manera misericordiosa, pero ahora que yo conozco lo que conozco, voy a asegurarme que mi conocimiento siempre esté basado en un así dice Jehová. ¿Qué es lo que debemos de hacer en esta noche? Voy a pasar aquí. Quisiera compartir para terminar en esta hora estos 2 versículos. Segunda de Timoteo 3, versículos 14 al 17. Segunda de Timoteo 3. 14 al 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Porque toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te invita en esta noche, querido amigo, querida familia en la fe, te invita, por favor, haz de la Escritura el centro de tu fe. Entiende que la Escritura te va a confrontar con enseñanzas que muchas veces te van a incomodar. Por eso dice aquí que la Escritura no solamente nos enseña, también nos puede redarguir, que tiene que ver con despertar en nosotros una diferente perspectiva. También la palabra de Dios nos puede corregir. Hay cosas que aquí cada uno de nosotros debe reconocer que debemos corregir. Y la Biblia te dice, este es el camino.
He conocido personas que al estudiar la Biblia me llegan a decir, pero pastor, esto yo nunca lo había leído, esto no lo había visto en la palabra de Dios. Pues ahora Dios le está mostrando. Dios en su misericordia le está abriendo el conocimiento. Y lo hace porque Él quiere que usted esté fundamentado, fundamentada en su palabra, porque vendrán vientos de doctrinas, vendrán enseñanzas, vendrán engaños que tratarán de desviarle, pero aquel que está enraizado en la palabra permanecerá para siempre. Finalmente, Juan 17:17, un versículo pequeño pero poderoso. Juan 17:17. Jesucristo nos recuerda lo siguiente: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Yo quiero invitarte en esta noche. Tú y yo debemos ser personas que no creamos lo que se dice, que no creamos lo que se escucha, por muy bonito que se escuche. Tú y yo debemos de ser personas que creamos lo que la palabra dice, lo que está escrito, lo que Dios ha revelado, lo que Dios ha dejado. La razón por la cual tú y yo tenemos la bendición de tener la palabra de Dios a nuestro alcance es porque Dios quiere que tú estés seguro ante lo que viene por delante. Porque si en el pasado tú no has tenido la oportunidad de estudiar en detalle, de estudiar a profundidad la palabra de Dios, Dios te dice, bueno, no podemos hacer nada por el pasado, pero de hoy en adelante haz el propósito, la palabra y la palabra solamente. Hoy cada uno de nosotros tiene la oportunidad de reconocer que lo que viene por delante, los ataques del enemigo serán ataques muy sigilosos. Él se maneja en un mundo de falsedad, de engaño. Y si nosotros no somos cuidadosos, Él va a buscar engañarnos. Él va a buscar desviarnos. Pero Jesús ya oró por nosotros y Él dijo, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Así que en esta noche voy a invitar al grupo Emanuel que pueda pasar y ellos tendrán una alabanza. Y la invitación en esta noche será para hacer un compromiso con Dios y hacer de la palabra nuestro alimento de cada día. A poder hacer un compromiso con Dios. Señor, quizás yo he negado tu palabra, quizás yo la he dejado a un lado, pero yo quiero pedirte que me ayudes para que tu palabra sea mi alimento, tu palabra sea la luz que encamine cada paso de mi vida. Vamos a escuchar esta alabanza y regresaré para nuestra oración final. Vimos que la Biblia nos recuerda que en los últimos días habrá mucha falsedad, muchos engaños. Nuevamente Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Vendrán falsedades a nuestra vida, mensajes, ideas, creencias. Y el deseo de Dios es que nosotros no seamos llevados por esos engaños, que caigamos víctimas de esas falsedades. Y por eso el Señor nos recuerda que su palabra es la fuente de vida. Su palabra es la fuente de seguridad para nosotros. Yo no sé cómo sea tu relación con la palabra de Dios. No sé cuánto tiempo en esta semana has pasado o en tu vida en general has tomado la determinación de que la Biblia sea el pan de cada día de tu vida. Pero en esta noche yo no quiero que pienses en el pasado. Pablo dijo, dejando lo que queda atrás, me extiendo a lo que está por delante. Hoy Dios quiere que tú hagas un compromiso con Él para que la Biblia sea verdaderamente
el pan de cada día en tu vida. Que tú puedas prepararte, que tú puedas beber de la fuente de vida que hay en las Escrituras. El Señor quiere hablarte, el Señor quiere instruirte, el Señor quiere enseñarte. Pero tú y yo tenemos que estar dispuestos a decir: yo no voy a pasar un día sin beber de la fuente de agua de vida que es la palabra de Dios. Así que en esta noche voy a orar, y si tú en tu corazón deseas hacer ese compromiso mientras oramos, díselo a Dios. Dile: Señor, yo quiero, me he descuidado de tu palabra, me he descuidado de la devoción personal, pero quiero que me ayudes para que tu palabra sea mi sostén, mi guía cada día de mi vida.